APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna, ñami chayamupan bajo un mismo sol, ñukanchika ñawaira pachakunaman chayashkamanta, kaymanta pacha sumanna payta kachangapa munapanchi, maypi mashi. Ari ñukanchi antisuyo, ñukanchi punasuyo, kuntisuyo marka ukukunamanta sumanna payta chayachupanchi ñukanchi mashikunam. Ari shinaka mashikuna ali shamushka kapaychi kunan rikushunchi imatami kikinkunaman apamushkanchi. La técnica de los guaruguaros es muy importante para implementarla, ya que es una técnica que utilizamos para sembrar nuestras plantas. Específicamente se necesita de un suelo que es con mucha humedad. Pundaka, ñukanchillata, musamanda ña chunga ishki, chunga 15 wataka, nachumamita kunaka yachachina, bordacho. Ya tenemos aquí la circunferencia que hará de falda del sombrero, ¿no? Tenemos un alambre de cobre, el cual ya está trazado, o mejor dicho, armado a la medida de una cabeza. Ahí plasmamos muñecas, animales, superhéroes. El arte en sí, en mi persona, me deja desarrollar en lo que yo quiero. Entonces yo hago algo, creo algo y hago, por decir, lo que me nace a mí, lo que yo siento. Kayna punchakunami San Pablo Kitijipi purinahurkanchi mashikuna, chaypimi riksirkanchi imashami shinarin pijales o camellones nishpa riksinkaska. Chaytami rikushpa kagrinchi mashi. Yashinaka imashinata kaykunata llankashpakan, imashikanga kay pijal, camellones nishpapas riksin, chaykunata imashinachi ruran? Chaykunata kapunda tayta mamakunami chagrata viñachinkashka chay pijalkunapi, chaytami riksishpa kapashunchi mashikuna. Estamos en territorio quichua Cayambi. Esta es la comunidad Pijal que se encuentra en la zona norandina del Ecuador, en la provincia de Imbabura. Este sector de la comunidad se llama La Rinconada. Aquí están por desarrollarse actividades para mejorar la producción de la tierra y resaltar la belleza natural del lugar. Hemos determinado el sitio aquí en Pijales, La Rinconada de Pijal. Vamos a dirigirnos, a 5 minutos acá, hay el sitio donde vamos a hacer la plantación. Hemos decidido poner estas dos variedades, Pumamaqui y el cedro. El Pumamaqui es una especie nativa, se adapta muy bien a estas condiciones del sitio. Igual este cedro montana, que también sí tiene buena acogida en este sitio, ¿sí? Ahora, en lo que concierne al hollado, vamos a hacer de 30 por 30, 3 por 3 y 3 de profundidad, ¿sí? Vamos a buscar los sitios un poquito que estén claros para ir depositando una plantita. Una distancia estimada es de 4 a 5 metros, ¿sí? Y ya les vamos a pasar dando 10 plantas a cada persona. Jorge Luis Bonilla es estudiante de turismo. Él está empeñado en recuperar técnicas agrícolas ancestrales como los camellones o pijales que utilizaban los agricultores prehispánicos de las regiones altoandinas de América del Sur. Nosotros tratamos de diversificar distintos servicios aquí en la que es la comunidad de Pijal. Nosotros en nuestra propuesta hemos planteado realizar el tipo de turismo de aventura, plasmar en sí este tipo de turismo que es el turismo académico. Uno de ellos es los guaruguarus, la aplicación de guaruguarus en este sector. La técnica de los guaruguarus son
camellones que nosotros le conocemos. Aquí se realizó una propuesta y en el proceso de investigación se determinó que en este sector hay restos arqueológicos de la tecnología agrícola pre-inca que trajeron los incas de acá, denominada guaruguarus, ingahuachos o pijales. Resulta que esta tecnología la utilizaban los aztecas como forma, ¿no?, de tener cosechas abundantes y controlar más que todo los cuerpos de agua, ¿no? Estas son evidencias de que nuestras culturas, antes de la llegada de los españoles, pues teníamos nuestras relaciones con culturas de México, ¿no? La técnica de los guaruguaros es muy importante para implementarla, ya que es una técnica que utilizamos para sembrar nuestras plantas. Específicamente se necesita de un suelo que es con mucha humedad, con mucha cantidad de agua, donde nosotros alzamos la tierra y ahí empezamos a poner nuestros cultivos, nuestras plantas para sembrarlas. Una vez que nosotros sembramos, esta técnica nos ayuda a que las heladas no dañen nuestros cultivos, porque el agua recorre dentro de los camellones y eso ayuda muchísimo a crecer la planta. Nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos como competencia en sí lo que es la conservación y protección del entorno, con la finalidad de tratar de recuperar el oxígeno en sí, y a la vez tratando previo a lo que es por el Día Internacional del Medio Ambiente, está realizando serie de actividades a nivel de Imbabura. Una de ellas es esta, la reforestación en el sector La Rinconada de la parroquia González Suárez. Anteriormente, hace 2 a 3 años, de parte del Instituto Nacional de Patrimonio, realizaron una investigación a nivel de toda la cuenca del lago San Pablo, en la cual existen los camellones o los ingas, o actualmente, dependiendo del sector, conocido como el pijal, conocidos según la cosmovisión andina. Entonces, un sitio sagrado, ceremonial, con la finalidad de fomentar la recuperación de nuestras áreas un poco degradadas que se están perdiéndose. Entonces, tratar de recuperar estas áreas y fomentar lo que es el ambiente. Entonces, es un estudio que revitaliza lo que es la cultura incaica que anteriormente ha de haber existido en los asentamientos, lo que son el pueblo Tabalo y pueblo Quichua, lo que corresponde a lo que es la cuenca del lago San Pablo. Estos pequeños árboles nativos dentro de poco serán el complemento perfecto para armonizar este paisaje. Aquí se construirán próximamente los pijales o guaruguaro o camellones. Así se recuperará una de las tecnologías que el hombre andino desarrolló en su lucha por sobrevivir en la difícil morfología de los Andes. La tulpa rikuchikunawan katipanchi mashikuna kunanga inti raymi hawa rimarikunaka puchukayman chayamushkakan. Shinaka mashi Mario villachipa pikunawan kaypi kapangi rimarishpa. Pagi masiana kunanga ñakuti rimarigrinchi kaypi ñukanchi kumba tayta mamakunawan, tayta Dakilema, esta mama Lolita Quinche. Asaguta rimarispa sunchi kay mastimenachu inti reymi nishkapi nachu. Punda taytakunaqa nachu mushu ruanashka, mushu sumbrushka, wakinbika disfrastayma shina aliukunata shinashpa kankarianachu. Chayta imamanta shinashpa yachanchichu ñukanchi uyashkanchichu chayta. Primero que nada, retomando lo que usted decía, era un momento de exhibir las prendas. En esos tiempos se llevaba el doble poncho, ¿no? Se ponían las mejores prendas, en donde ya mi ropa, o sea, todas mis prendas salen a la muestra para visitar las diferentes comunidades, las diferentes familias. Después de que hay un momento de cambio, a mi forma de ver, en donde comenzamos a adoptar cosas exteriores, en donde la televisión y el cine nos influencian. Entonces ya comienzan a salir los primeros mariachis en el Inti Raymi, los primeros, sucesivamente los ninjas, o sea, todo lo que es esa cultura de cine, ¿no? Y que nos influencia en nuestra vestimenta para el Inti Raymi. Entonces yo creo que en esa coincidencia de eventos, nosotros también comenzamos a usar lo que es los trajes, los vestidos. Pundaka, ñukanchillata, musamandaña, chunga ishke, chunga 15 wataka, nachumamita kunaka, yachachina, bordachu,
pactachun chay sanguan nishka punllapa churakunakumanpish gulpita mari paykuna gulpi mudachina ruanakunapish mushu shukara nina ishkay kara nina ishkay ruanata sombrokunata piche ali barbicio nishka sombrokunata churakunaka ari wanda pishnachu paykunallata awashpa wakingarin churakunaka warmikunapapish shinallata orejeras sombro anaco asha mari chingachirishpa katirin chay karinpish dakinipan televisión chayka cierto pachami takaritukunchik chayka kunanpika alichukan chay imatas churajunakuna ñukanchikpa raymipi napundakunashna shinanakuyka chayka alichu rikurin. Con ropa o sin ropa igual disfrutamos. La ropa es una cuestión material, no es una cosa que, claro, nos puede ayudar para divertirnos más, pero es una cosa superficial. Lo que sí es también de parte de quien viste su propio disfraz, su propio traje. Es tan bonito cuando alguien está vestido, ¿no? Interpreta de lo que está vestido. Yo, por ejemplo, esta vez teníamos un amigo vestido de mono y se hacían chistes alrededor de esta persona vestida de mono, y la persona también juega con su personaje, ¿no? Entonces cada quien tiene su personaje, cada quien esa noche puede ser libre de ser lo que en ese día se ha vestido, de ninja o de león, por ejemplo. Entonces alegra, yo creo que alegra mucho también. Pero shinapas ñakuti ñukanchipa kawsay, ñukanchipa runa kawsaypika ñukanchi taytakuna, o sea, alita churajushpa, ali shina mudarishkakuna, o sea, wakinpika kay San Juanpaqa prepararinkarka. Chay costumbre ukunami chingarispa riringa yaspa yanchinachu. Es que hay tantas cosas también que están fuera de nuestro control. Hay, por una parte, lo que es la globalización, por otra parte, hay el hecho de que nosotros como jóvenes estamos viviendo en una sociedad más acomplejada, que reprime esas manifestaciones, ¿no? Esas emociones. Entonces los jóvenes generalmente tienen vergüenza de confrontarse con esas propias emociones. Chaykunata rimarispa jovenkunatapas yachachispa ringapaka imatata shinaspa likanchima mama Lolita. Yachachinami kanchi mayqa yachakunaka. Ñapayayashpa rukuyashpa sakishpa ririn. Chayka kutinachu katinaka musuq intiku. Pero musuq intitapish yachachina mari ñukanchik. Tayta kashpa, mama kashpa, abuelo kura kashpa, golpe rukupapakunaka ñukanchik mari ashashakuka maski sakikpipish ashashakuka yachachina kanchik. Chaytapi ñakuti ñukanchikpish kunganakunchika narrakpi. Ñukanchikpish nirin kuychakana munanchu ranata, wamrakana munanchu, chayka sakirin. Y paykunapa nishka wakinpi kayalin, y chaytapish hasta hapina urman tukuy kutin ninchi televisión daka maskina shu chaykarinpish máquina siranakupish sirven waspika máquina kaillan pero televisión chaypi maymandapas yangata hapina junchi kay televisión nishkataka hapinchi ciertomi na kishpi usharingachu gulpi chay globalización nishka televisión computadora tapis wakingunaka ni rimaytapish na riman 15 horas unayta pacha tianakunchashna chayka kuti ñukanchika yanga mudushna tianakunchik chaypish medidawanga alimi kangayani tukuy medidawan pero gulpi kashna hapika alipash na lichueri na kishpi usharirinchu gulpi chaymanta sinami kunanpika ninawanchik kay mundo globalizado ka ciertomi kanga nachu kay desarrollo nishkaqa, o sea imakunatas apamunaq tecnología nishka, pero shinapas chay tecnologíata imasha nin ashaku chaskina na sakitaka saki harkaritaka na harkarinachu kan, shina más bien hapishpa rina kanga ministishkapish shinami ñukanchikpas ashakuta ñukanchikpa kawsaytapas rimarishpa katina tukunganachu mashikuna. Shina kashkamanta ñuka pastimanta yupaychapani mashidaki, shinata mama Lolita
kay kumbaspa rimadishka kaymanta yupaychani masikuna. Inti raymi pachakuna chayamunpika watan watan ñukanchik Cotacachi Quitiukupi kawsaq mashikunaka sumak churajuykunata churajushpami kay hatun punchakunamanga llukshinchik. Chaymantami kay Angara nishpa wakin llaqtakunapika riqsin, shinapash hatun muchijukuna kaykunaka kan. Kaykunataka imashinata rurashpa kawsanchik, chaytami rikuchishpa kagripanchik kay apag ukumanta. Rikupashunchik mashikuna. En este momento tengo en mis manos los sombreros que tradicionalmente usamos en la celebración del Inti Raymi en Cotacachi. Necesito hacerme uno nuevo para este año. Voy a indicarles paso a paso cómo vamos a elaborar este hermoso sombrero, ¿no? Para realizar el sombrero necesitamos los siguientes materiales: tijera, una regla, lápiz, cemento de contacto, y por supuesto el cartón prensado, una tela que es para poder forrarlo ya cuando se tenga el sombrero armado. También hay otra alternativa de pintar el sombrero con esmalte negro, pero a mi gusto prefiero forrarlo, queda más elegante. Bueno, vamos a empezar ya el desarrollo de nuestro sombrero, ¿no? Para lo cual, miren, una técnica muy fácil de hacer, que haga de compás un hilo y un lápiz amarrado de un extremo, y en el otro extremo tengo lo que es el punto de eje. Vamos a proceder a cortar el círculo grande. Ya tenemos aquí la circunferencia que hará de falda del sombrero, ¿no? Tenemos un alambre de cobre, el cual ya está trazado, o mejor dicho, armado a la medida de una cabeza. Entonces, con la ayuda de una regla, sí, damos los movimientos necesarios para que quede correctamente centrado. Los cortes deben ser justo hasta el límite del óvalo que trazamos. Miren, ya tenemos hecho los cortes desde el centro hacia el óvalo, hacia el borde del óvalo. Cada uno de los filitos vamos a doblarlos. Estos sombreros los aprendí a hacer desde muy pequeño. Cuando mi tío realizaba los sombreros en años anteriores, en lo que yo ayudaba era a cortar adornos que pegaban. Una vez doblado queda de esta manera, miren, parece la corona de un rey. Terminamos lo que es la parte de la falda. Ahora continuamos con la copa, que igual necesitamos realizar el trazado primero. Para hacer la copa necesito medirme mi cabeza. Los 59 centímetros que tenía todo el contorno de la copa, pues lo voy a dividir para 5 exactamente. Esta copa tiene 30 centímetros de alto desde su base hasta la punta. Hasta la parte del doblez tiene 14 centímetros y de ahí 16 centímetros, queda un total de los 30 que ya se dijo. La persona que empezó a realizar este tipo de sombreros, según tengo entendido, es de aquí, de la comunidad de La Calera, hace unos 70 años. Él se llamaba José Manuel Flores Guerrero y es de aquí, de la comunidad de La Calera. Él ya se inventó, se puede decir, ¿no?, este tipo de sombreros, y luego empezaron a replicar los demás comuneros de aquí de La Calera y posteriormente las otras comunidades también. Vamos a primeramente cortar todo el rectángulo inicial. Aquí debemos dejar un pedazo de cada lado del triángulo, ¿no?, de más o menos de 1 centímetro de ancho.
Ya tenemos cortado lo que era el troquelado o trazado para la copa. Ya vamos a ir dándole forma a la copa del sombrero. Ahora pues vamos a ya colocar el cemento de contacto en las partes que debe llevar el cemento y luego unir y que quede ya pegado. Mi tío utilizaba la técnica del cosido para armar porque pensaba que podía ser más resistente que solo pegado. Bien, tenemos ya pegado lo que son las puntas de la copa, pues acá nos ha quedado una abertura. Vamos a sellarle, ¿no? También utilizando los mismos pedazos que nos sobró así del cartón. Vamos a sacar un molde y pegarlo por dentro. Ahora nos resta es ya unir las dos piezas y tener ya nuestro sombrero armado. Acá en Cotacachi, para algunas personas, el usar este sombrero es sinónimo de violencia o buscar ya las peleas. Personalmente me parece que no es así. Para mí estos sombreros, si les defino con palabras, serían elegancia, liderazgo, energía, cultura y fuerza. Bueno, vamos a pegar lo que es la copa en la falda. Esta salida Ya tenemos listo y armado el sombrero de cartón, ¿no? Vamos a proceder a cortar en la medida exacta para que le quede justo al sombrero. Vamos a proceder a lo que es el pegado de la tela en el sombrero, para lo cual el cemento de contacto debe esparcirse por todo el sombrero en donde se pegará la tela. Debemos de esperar unos minutos para que el cemento de contacto esté a punto para que se pegue bien la tela. Año tras año mi esposa siempre me ha venido ayudando en la elaboración de los sombreros. Desde pequeña yo he sabido ayudar a mi papá y desde que estamos juntos con mi esposo también le he ayudado porque no es fácil hacer uno solo, siempre se necesita de ayuda. Ahora procedemos a lo que es forrar la parte de arriba del sombrero, más o menos midiendo la altura que tiene la copa. Se debe ir presionando para que quede bien pegado al cartón. La parte de arriba de la copa del sombrero tiene una figura especial, entonces empezamos a cortar con mucho cuidado y siguiendo la figura de la copa del sombrero. Aquí en La Calera siempre les llamas como sombreros nada más, pero he conocido que en otras comunidades le tienen puesto el nombre de angaras en las comunidades de la parte alta. Ahora que ya tiene la copa también forrada con la tela, nos resta es la parte de la plancha, de la parte de arriba. La que va a ir en la parte de la plancha alrededor de la copa se la debe de cortar en el centro y debe quedar así. Ahora vamos a proceder a lo que es colocar esta tela y pegarla. Una vez que ya tenemos forrado el sombrero, ya buscamos los adornos para ir adornando al sombrero. Aquí tenemos los adornos para que se vea el sombrero más elegante. Ahora seguimos pegando lo que es esta cinta dorada para dar forma
de una estrella alrededor del sombrero. Ahora estamos adornando con lo que son unos botoncitos metálicos. Utilizamos una aguja y procedemos a hacerle el agujero. Una vez ya hecho el agujero, estos botoncitos van a ingresar más fácilmente. Para ya ir terminando, lo que nos falta es ubicar un cordón en la parte del cuello, ¿no? Para que pueda sostenerse el sombrero al momento de que ya no se lo esté usando en la cabeza. Se le hace agujeros en los extremos a la altura de las orejas y ahí se le ubica un cordón. Nosotros, los pueblos originarios, tenemos referentes cosmogónicos que están en los cielos, ¿no? Pues es el caso de las estrellas, así como el sol, la luna, pues son referentes que nos ayudan a estar conectados con estos astros. Es lo que yo he querido representar y no dejar de lado, ¿no? Este significado. Bueno, tengo listo mi sombrero que voy a usarlo estos días de Hatun Punja este año. Pues me pruebo y me queda perfecto. Pues este va a ser el sombrero que voy a lucir este año en el Inti Raymi de Cotacachi. Cotacachi llaqtapimi tarirkanchis suqsumaqlla warmita payqa llank'ashpa findu wawakunata rurashpa mashi. Ari, payqa ñukanchipa shuk runa kawsaykuna ñukanchi Ecuador mama llaqtapi imashina tiyakunata rikuchina munaymantami kaykunataka rurashpa kan, shinaka rikupashunchik imashinata kaykunataka ruran kan. Mi nombre es Renata Imbach, vivo aquí en Cotacachi. Estudié en el Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes, luego estudié en el Instituto Tecnológico Alfredo Pérez Guerrero, que saqué el título de parvularia, y luego acabé con mis estudios en la Universidad Técnica del Norte con docencia parvularia igualmente. Trabajé como profesora parvularia, pero lo que más me gustó es hacer esto, cosas manuales, cosas que a mí me gusta, cosas que no tenga límite de tiempo, que sea yo misma la jefa. Artísticamente, digamos, me gusta hacer muñecas, pero como en este tiempo hay que basarse a todo lo que el cliente exige, entonces ahí plasmamos muñecas, animales, superhéroes. El arte en sí, en mi persona, me deja desarrollar en lo que yo quiero. Entonces yo hago algo, creo algo y hago, por decir, lo que me nace a mí, lo que yo siento. Pues nadie me está diciendo haz así o de otra forma, entonces yo me libero totalmente porque estoy en lo mío, estoy en mi arte. Es también como una terapia, una se olvida de muchas cosas. El mercado que tengo yo es diverso, porque hay hombres todavía detallistas que me contactan y me dicen, yo trabajo por medio de fotografías, entonces me manda la fotografía y me dice, deme haciendo como está en la foto para mi esposa, mi novia, entonces yo les hago. Y hago tutoriales para vender a otros países, incluso he mandado mis obras afuera de este país. También doy talleres de pintura, talleres de arte, motricidad, a personas de la tercera edad, trabajando conjuntamente con el IES. En el IES ya estoy 1 año y medio y la experiencia es bastante bonita, le puedo decir, porque compartir con personas mayores, transmitirnos vivencias, experiencias de ellas un poquito más grandes, entonces deja a uno lleno. Es bonito compartir, enseñar. Doy arte, pintura al óleo y motricidad, estimulación motriz, movimiento de las manos, en donde también ponemos todo el arte, plasmamos en lo que podamos. Este taller lo realizamos todos los días jueves de 2 a 6 de la tarde.
Tenemos una base de 15 personas, pero si las personas desean integrarse a este taller y son jubiladas, con mucho gusto se contactan en el hospital del IES y le podemos integrar a este taller. Ser jefa de mi propia empresa me satisfecho en varios ámbitos. El principal es poder estar con mis niños, irles a dejar a la escuela, traer y pasar todo el tiempo con ellos. Tengo el apoyo principalmente de mi esposo, que es un soporte bastante grande y es una guía y un ejemplo que yo tengo a seguir. Él me ayuda en el tema de diseño, fotografía, edición de video y hago tutoriales para vender a otros países. El más grandecito que tiene 6 años. Ve en YouTube los tutoriales y se pone a hacer también. Él les hace rapidito. Para hacer un muñequito lo que yo utilizo en sí, lo primerito es la base con la bolita de espuma flex. Mediante la bolita de espuma flex le voy tallando con el estilete y con la lija. Entonces le vamos dando forma a lo que queramos. A este es lo que le vamos ya a maquillar a la carita. Entonces para hacer todas estas formas utilizamos la espuma flex, pegas que son para icopor o espuma flex mismo, donde le adaptamos a esto. Entonces de esta carita, por ejemplo, es de esta, ya maquillada. O sea, ahí es lo que le damos la forma con la pistola de calor, damos la forma con unos diferentes materiales, incluso con materiales que tenemos en la casa, con una cuchara, con algo que nos ayude a darle forma. A las personas del extranjero les gusta bastante las cosas típicas que tenemos aquí en el Ecuador. En este caso estamos haciendo una pareja de zaraguros y una pareja de otavaleños. Para hacer una imagen igual me baso en fotografías que existen en internet. De ahí les voy más o menos viendo cómo tienen el cabello, el color de vestimenta. El Fomix le damos la forma con la plancha. Con la plancha caliente es todo porque le damos la forma como queramos nosotros. En este caso es la falda plisada. Le damos calor con la plancha y tratar de hacerle similar a la muestra que tenemos. Igual para el cabello, aparte del Fomix, utilizamos varios materiales como esta lana se llama lana Felty, que también encontramos aquí, o igual solo con Fomix, que se le hace con el pirograbado, que es a base de electricidad. Entonces con este le vamos haciendo las rayitas para que se asemeje como un cabello real. No me gusta mucho viajar, pero esta vez lo quiero hacer. Entonces quiero irme a otros países que me han invitado. Entonces esa es mi meta. Ir a enseñar en otro lado, seguir con mi arte de lleno. Alipachami rikurinka y llankaykunaka ashtawanqari ñukanchik kawsaykunata riqsichina hushkamanta. Ari Anita, pachakunapash haykamanta y alishpa kashka kaypi nachu Anita? Shinapacha, shinami ñukanchika rinchik shamu punchakunapi tuparipankapa mashikuna. Kayakama. Kayakama mashikuna.